Consejera Esther Gutiérrez, lo hacíamos el pasado viernes, dice que la situación denunciada en el Colegio Giner de los Ríos de Mérida no es algo generalizado en los centros educativos de Extremadura. Hemos intentado homogeneizar los criterios. Eso no quita que esto nos pasa todos los años, que en algún centro tampoco estén de acuerdo porque a lo mejor se ha decidido homogeneizar esos criterios y le haya afectado de alguna manera, pero no es un problema generalizado. Los centros están funcionando con normalidad y date cuenta que tenemos muchísimos centros, 900 y pico de centros en la región. El que surja uno o dos problemas de estas características, pues evidentemente no se puede generalizar. Lourdes Núñez es la secretaria general de la Federación de Enseñanza del Sindicato Comisiones Obreras en Extremadura. Lourdes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias. ¿Son o no casos aislados los que estamos denunciando esta mañana? Bien, no podemos calificarlos de casos aislados porque en el seguimiento que nosotros hacemos en los centros son muchas las demandas de establecer una plantilla. Esto es una reivindicación también histórica de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura, en la que se incremente el número de PT y de ALs en los centros, pero también en los que se incremente el número de orientadores y orientadoras, tanto en los centros de primaria como los de secundaria, y se establezcan, por ejemplo, un equipo específico para el trastorno del espectro del autismo. No es una demanda aislada, hay muchos centros en la provincia de Badajoz que se quejan del alto índice y porcentaje que existe de itinerancias en estas especialidades en específico, y además del nivel de medias jornadas tan impresionante que existen para unas especialidades tan sumamente necesarias en las que se supone que se debería estar apostando por la atención a la diversidad. Hablamos, por ejemplo, en la especialidad de AL, de 128 profesores, 52... Vamos a explicar, Lourdes, qué son los ALs y los PTs para que el oyente lo pueda entender mejor. Vale, son profesores que tienen una especialidad asignada de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Son profesores especializados en el trato con alumnados que tienen necesidades específicas que no tienen que ser solamente las diagnosticadas, sino también pues necesidades de apoyo específico en el aprendizaje, pues por trastornos puntuales de logopedia, de lenguaje o escolarización tardía, o alumnos migrantes que tienen otro idioma y que tienen que adaptarse a la nueva situación escolar. ¿Las mayores carencias están en esas plazas de maestros especialistas, o también porque escuchábamos a algunas madres quejarse de la situación del personal auxiliar de acompañamiento, la figura del ATE cuidador en este caso? Efectivamente, estamos hablando de figuras que la principal disfunción que existe es que se está estableciendo un nivel de ratio que para nosotros no es adecuado. No es adecuado porque estos alumnos necesitan cuidados muy específicos, cada uno cuidados muy diversos, y establecer una ratio aquí no es conducente. Lo primero que habría que hacer es retomar una nueva normativa y darle una vuelta, una repensada al Real Decreto 2014 y establecer unas ratios específicas para alumnos con necesidades, tanto de estos profesores especialistas como de ATEs cuidadores, efectivamente. Porque esa ratio actualmente existe. Nos hablaba alguna madre de una ratio de 6 alumnos por cada ATE. Efectivamente, lo que pasa es que esa ratio es insuficiente porque no todos los alumnos tienen una necesidad idéntica. Estamos hablando dentro de este espectro de necesidades educativas específicas de apoyo. Son necesidades sumamente diversas y con grados a su vez sumamente diversos, que necesitan cuidados muy específicos y atenciones educativas muy específicas, que con esta ratio establecida no se atienden suficientemente. Estamos hablando que con estas supresiones o con estas no adjudicaciones de jornadas completas, un alumno no llega a tener en algunos casos ni una hora semanal de atención específica, que la consejería está abogando porque otros profesores de apoyo las cubran. Un profesor de apoyo no es un profesor especialista en esta materia. Hay una buena oportunidad ahora, se van a celebrar oposiciones en infantil y primaria, ya conocemos que son 500 plazas, no todavía la distribución por especialidades. ¿Confía en que se puedan reforzar esas plantillas de especialistas?
Bueno, estas plantillas deberían de reforzarse más allá de esta provisión de plazas. Esta provisión de plazas que en principio puede resultar un número así a bote pronto importante. Son plazas que ya deberían haber estado asignadas desde el 2020, pero que, como ya hemos dicho desde Comisiones Obreras, no disminuye el índice de temporalidad establecido al 8%. Entendemos que la Consejería sí debería de apostar por cubrir estas necesidades de apoyos específicos en esta OPE cuando se distribuyan las plazas, pero aún así habría que hacer un mayor esfuerzo porque han desaparecido programas como el Comunica, en las que hemos perdido muchísimas plazas de estas dos especialidades en concreto que hablamos, AL y PT. Es cierto que ha salido un nuevo programa de refuerzo REMA, pero es un programa vespertino y de actividad extraescolar, no de refuerzo en las aulas. Desde Comisiones creemos que lo ideal sería abogar por un incremento y una dotación de especialistas en las aulas permanentes y a jornadas completas, porque el índice de alumnos actualmente, y gracias al esfuerzo de las consejerías de diagnosis, es mayor y por tanto hay que dotar a las aulas de los especialistas que puedan tratar estos casos. Otra demanda que nos trasladaban las familias es que la consejería tarda mucho, aunque creo que en este caso depende de función pública, en cubrir bajas laborales de los cuidadores, y que eso supone un problema de conciliación grave. ¿Por qué no se agiliza ese proceso? Efectivamente, primero porque es otro de los puntos que habría que tratar en una nueva regulación del decreto. Cuando estamos hablando tanto de profesores como de cuidadores, se espera a inicio de curso a que sean los equipos directivos los que más o menos demanden, dependiendo de los alumnos matriculados, cuál es su necesidad. Eso debería de cambiar teniendo una plantilla ya orgánica creada en cada centro que ad initio, desde el inicio de curso, pudiese hacerse cargo de estos alumnos desde su llegada. Es cierto que luego, cuando se produce una baja, o bien no se cubre y se está pidiendo que con otros profesores de apoyo se cubra estas sustituciones, o bien en los procesos de llamamiento se dilatan en el ínterin entre que se da de baja y función pública encuentra a una persona que pueda cubrir esta sustitución en 2-3 semanas, es lo que se viene tardando. En cuanto a la distribución de estos alumnos con necesidades educativas especiales entre los distintos centros de la región, centros públicos o centros concertados, que en último término también dependen de fondos públicos, ¿es la adecuada o se concentran esos alumnos en determinados centros educativos, lo cual complica aún más las cosas? A ver, estos alumnos se concentran en centros, dependiendo, quiero decir, evidentemente, exponencialmente en centros de poblaciones dotadas de centros mayores, pues porcentualmente los alumnos que presentan estas necesidades también son mayores. Pero no radica ahí la dificultad, porque también nos encontramos con centros de características rurales, que también debemos abogar por la ruralidad. Estamos hablando constantemente de la Extremadura vaciada, en los que tenemos muchos profesorados de apoyo de AL y PT, también contratados a media jornada y que además tienen que itinerar entre unos centros y otros, con lo cual el agravio comparativo es doble en cuanto a perjuicio para este alumnado atendido, ¿no? En los datos estadísticos de este curso, por ejemplo, en AL, itinerantes, es decir, que van de la cabecera del centro de una ruralidad a otros centros con poblaciones pues menos densas, tenemos un 38% de profesorado itinerante en AL, y en PT tenemos casi un 30% de profesores que tienen que itinerar entre un pueblo y otro para poder asistir a este alumnado. Una última cuestión, Lourdes, aprovechando que está esta mañana con nosotros, nos gustaría conocer la valoración del sindicato del plan que anunciaba la Junta el viernes para extender la educación gratuita de 0 a 2 años y sobre todo los criterios que se han tenido en cuenta para establecer el reparto de plazas en las diferentes localidades de la región. Ya conocemos que se van a contratar a 64 técnicos de educación infantil. Bien, para Comisiones Obreras, para la Federación de Enseñanza, esto es un avance muy importante, es una de las reivindicaciones que nosotros teníamos también de manera histórica, porque entendíamos desde siempre que la atención al alumnado 0-3 años tiene que ser gratuita. Es una educación, no es solo un sistema asistencial o de cuidados, sino
una educación y por tanto valoramos muy positivamente y nos congratulamos de este inicio de la implantación de una red que acoja al alumnado 0-3 años en centros públicos, que nos gustaría que más allá de un proceso experimental hasta 2024 fuese un proceso ya estructural que se fuese incardinando en todas las poblaciones de nuestra comunidad autónoma y con una dotación suficiente que evidentemente tiene que venir regida tanto materialmente como por parte de recursos humanos por la nueva regulación de estos TEI y no por la antigua regulación. Pues aproximadamente mediados del mes de diciembre se va a abrir ese nuevo plazo de escolarización, primeras aulas que se pondrán en marcha ya probablemente a finales del mes de enero del año 2022. Lourdes Núñez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Extremadura, gracias, buenos días.